Bienvenidos a Flow Financiero, mi espacio personal donde aprendo de un sinnúmero de personas en temas de finanzas personales, negocios y de todo un poco en realidad. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con mi amigo, el profe Eric Molino, docente universitario y economista, que ahora hace contenido en redes sociales y comparte sobre estos temas económicos tan importantes aquí en Panamá. Tocamos el tema de las elecciones en unas semanas, los auxilios económicos, el despelote de la Caja de Seguro Social, la minería de hace unos meses y la pérdida de grado de inversión de hace unas semanas. Temas complejos que te explicamos de una manera sencilla y que nos competen a todos los panameños. Definitivamente un episodio que te debes quedar hasta el final. Espero que lo disfrutes. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? Juan, ¿qué tal? Placer verte. De verdad que este era un episodio que se necesitaba. Siendo un podcast de finanzas, necesitaba traer un experto en economía para hablar sobre muchos temas que ahorita en Panamá son tendencia y que creo que la mayoría de la población no entiende bien realmente qué significa, por qué sucede y todo esto. Y yo digo que yo no soy experto en economía, temas macro, yo soy experto en finanzas personales, te puedo ayudar a ti a ahorrar, a mejorar tus hábitos de gasto y todo eso, pero cuando se habla de políticas públicas, temas macroeconómicos, para eso te traigo. Mira, y son temas que yo creo que al final las personas piensan que eso está como muy lejos o que es un tema muy abstracto, pero realmente necesitan involucrarse. Yo creo que tú has hecho un gran trabajo de docencia en temas de finanzas personales y al final lo que yo también trato de hacer es decir, oye, esto también te afecta y no es que tengas que ser un experto, pero por lo menos tener un entendimiento de conceptos básicos y ver cómo eso te afecta en tu vida diaria. Súper. Ahí estamos hablando antes de cámaras, saludos a todos, de una vez. Eric Molino, ¿por quién va a votar en las elecciones del 2024? Yo estoy en unos días apoyando la campaña de Ricardo Lombana. Yo, de hecho, voté por Lombana la última vez. Me pareció que era el candidato que estaba ofreciendo algo diferente. Todavía me parece que es, digamos, un candidato diferente. Yo estaba apoyando de manera técnica al equipo económico. No estoy involucrado ni con Moca ni con Vamos. Pero, digamos, sí pienso que ese es el candidato que al final está, digamos, proponiendo las cosas que hay que cambiar estructuralmente en el país y he podido aportar algunas cosas en la política económica y creo que, pese a que no me gustan absolutamente todas las cosas que están hablando, pienso que en las cosas que a mí realmente sí me importan encaminarían al país al lugar correcto. ¿Cuáles son esas cosas que dices que en verdad te importan? Mira, dos cosas importantes y fundamentales. En el lado económico, nosotros tenemos que hacer una reducción importante a los gastos. Nosotros ahorita mismo, recientemente perdimos, digamos, el grado de inversión por una serie de, digamos, circunstancias que llevan mucho tiempo ocurriendo. Si te puedo desarrollar en esa parte, y sé que tal vez vayamos a hablar de esto un poco más adelante, pero nosotros pasamos de ser un país al que todo el mundo quería venir a invertir a ser un país con un alto nivel de percepción a la corrupción, con un alto nivel de burocracia y al final todas esas cosas han ido, digamos, se acaban siendo reflejadas en la informalidad fuera de pandemia, que fue lo más alto ahorita, ha estado entre los puntos más altos que ha estado en los últimos 20 años. También, digamos, tenemos un desempleo que todavía está muy alto, pese a que lo hemos bajado desde la pandemia. De hecho, ahorita hay más desempleo del que había pre-pandemia. Entonces, han habido una serie de circunstancias económicas que están muy involucradas con la gestión gubernamental. Y, como te digo, siendo muy objetivo y siendo autocrítico, yo pienso que hay algunas cosas en las que yo no estoy 100% de acuerdo, digamos, pero en lo fundamental que es tratar de sanear nuevamente las finanzas públicas, tratar de encaminar al país a una reactivación económica y atacar de frente a la corrupción estatal, yo creo que esos eran, digamos, los tres valores fundamentales que más me importaban para las elecciones y por eso voy a votar por él. ¿Y cómo ves el panorama, no solo con este candidato, sino en general, que podemos estar esperando en el próximo mes, que son las elecciones? ¿Cómo ves esa transición sucediendo? Mira, va a ser bastante difícil por dos razones. La primera, nosotros no tenemos segunda vuelta, o sea que probablemente vayamos a tener un candidato que gane como la última elección, que ganó con 30 y algo %. ¿Podrías explicar qué es lo de la segunda vuelta para los que Con gusto. no Mira,
en los sistemas políticos nuestros latinoamericanos, que no tenemos, digamos, que cogemos directamente al presidente. En Europa, por ejemplo, tú votas por un partido y eso te da un número de escaños, lo que llamaríamos curules acá en Panamá, y entonces eso, digamos, da más representatividad, porque en la proporción que tu partido recibe votos, recibes curules y entonces se escoge entonces a un primer ministro. Nosotros cuando hacemos las elecciones para presidente, votamos directamente, y el problema con eso es que cuando tienes muchos candidatos, muy bueno, hay representatividad porque hay varios partidos que, digamos, lanzan sus candidatos o sus ideas y sus propuestas, pero mientras más candidatos hay una alta probabilidad de que tengas un voto dividido, que es precisamente lo que pasa ahora. Son 8 ahorita mismo, ¿no? Ahorita son 8 candidatos y, digamos, todas las encuestas marcan que el que va ganando tiene 30 y pico % del voto. Entonces, ponte a pensar en la última elección. Gana un presidente Nito Cortizo con 33%, muy cerca de Rómulo Rux con 31%, pero al final hay, digamos, un cierto grado de ilegitimidad por eso, porque, digamos, 67% de la población no votó por ese candidato. Entonces, de cierta manera, ganó un partido que era la minoría. Digamos, pudo haber dicho mucha gente, bueno, yo hubiera preferido no a Rux, pero hubiera preferido a Nito de segundo, lo que sea. Hay toda una serie de análisis que se podría hacer, pero al final sí tienes, digamos, que es difícil gobernar cuando tienes a 2/3 del país en contra. Claro. O sea, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Cuando fue el tema de la famosa mesa de diálogo, cuando hubo las protestas hace unos años, entonces se sentó por un lado entre comillas, movimiento popular que lideraba el Suntrax, que representa menos del 1% de los votos. En esa última elección sacaron menos del 1% de los votos, más el Partido Revolucionario Democrático, el gobierno, que representaba 33% de los votos. Yo decía, hey, aquí está un tercio de la población, o representando un tercio de la población, haciendo decisiones por el 100% de la población. Claro. Entonces, ¿cómo muchos países resuelven ese problema? Por ejemplo, el caso de Argentina, y dicen, ok, voten por el que quieren, y si nadie gana el 50% o más, los 2 primeros van a una segunda vuelta. Es decir, se vuelve a votar, pero se eliminan los candidatos que tuvieron, digamos, la menor cantidad de votos. De esa manera, ¿qué acaba pasando? Y voy a hablar del caso de Argentina, que a través del más reciente, se acaban cerrando frentes. Es decir, en la campaña de Milei se unió con la de Patricia Bullrich, y entonces fueron juntos como frente, y al final acabaron ganando con más del 50% de los votos. Y de cierta manera sí le da más legitimidad ahora que están en el poder, porque ya tú sientes que, oye, siendo la mayoría, porque al final el presidente fue escogido por la mayoría de las personas. No necesariamente era tu candidato ideal, porque mucha gente que votó originalmente por Patricia Bullrich acabó después votando por la coalición de Patricia Bullrich con Milei, pero sí, digamos, sí le da un poquito más y un poquito más de respaldo ciudadano a el presidente, porque al final dice, bueno, por el final es el presidente por el que votaste. Pero cuando está en el poder un presidente que tú no votaste y que la enorme mayoría de la población no votó por él, sí hay, digamos, mucha fricción. Eso por el lado del presidente. Y por el lado de la asamblea va a estar súper dividida también. Estoy seguro. ¿Qué tiene que pasar en este siguiente ciclo para hacer el cambio de metodología como lo tenemos ahorita mismo a esto de segundas vueltas? Bueno, ¿Lo ves pasando en este siguiente ciclo? Y no, porque habría que hacer un cambio en la Constitución. La Constitución no permite la segunda vuelta. Entonces, hay algunos candidatos, hablando de una constituyente, hay gente que está totalmente en contra de eso, y sí podría, digamos, haber cierto riesgo. Yo sí pienso que, digamos, que si queremos cambiar estructuralmente muchas cosas en el país, sí habría que, digamos, tener una reforma a la Constitución. Y ahí antes que se me olvide, he escuchado que se habla también de que hay constituyentes diferentes, ¿no? Hay constituyente paralela y constituyente originaria. Si nos explicas ahí. Ahí, digamos, yo creo que vale la pena más que llames a un constitucionalista o un abogado, pero en términos muy generales, te puedo recomendar a un par de personas, pero en términos muy generales, la constituyente paralela es básicamente tú eliges a nuevos diputados, en la que son los constituyentes, y, digamos, se van promoviendo cosas y uno vota por eso. O sea, Chile acaba de tener, digamos, ¿cómo se llama? Un evento de constituyente que no pasó. De hecho, ya han tenido 2 en los últimos años. Y al final lo que tú también tienes es una constituyente originaria, que es lo que promueven, digamos, Saúl Méndez y compañía. Y, digamos, muchas personas, yo incluidas, consideramos que eso al final es darle la mano al diablo para que cambie la Constitución a su parecer. Ellos dicen que eso es más democrático, pero no estoy de acuerdo. Al final yo creo que se presta muchísimo a manipulación de la población, en el que ellos pueden tratar de convencer, esto es lo que tú quieres, y no es tan democrático como el otro proceso, que sí eliges a un constituyente, y que ese constituyente entonces
entonces después promueve, digamos, unas ideas que tendríamos que votar todos. Y- Pero y- nuevamente, yo soy economista opinando de eso. Si dije alguna Claro, algo- atorrancia legal, les pido disculpas. No, está bien. Espérate un momento, este episodio viene gracias a Fairos, una plataforma digital que te ayuda a tomar mejores decisiones financieras a través de contenido totalmente gratis, distintas herramientas y un product marketplace. Si estás buscando cuál es la mejor tarjeta de crédito en Panamá o la que más se acople a lo que tú estás buscando, este es el lugar indicado. Si quieres más información, puedes buscarlos en hellofairos.com. Seguimos con el episodio. Y a tu parecer, ¿sí es necesaria esa constituyente? Depende de cuáles son los temas que se van a reformar. A mí sí me parece que hay cosas que actualmente no están bien, como por ejemplo a mí me parecería que deberían establecerse límites a la participación de los diputados. Hay diputados que tienen 5 periodos electorales participando y ese tipo de dinastías lo que hacen es perpetuar la corrupción. A mí no me parece que si tú quieres ser servidor público, perfecto, que tengas un máximo de 2 periodos y ya después lárgate, porque es que al final... las personas no pueden seguir viviendo de la teta del Estado todo el tiempo. Y otra cosa que a mí me parece que también se debería cambiar, que es muy común en Estados Unidos, tú tienes lo que se llaman los midterm elections. Es decir, tú votas por el presidente y por algunos diputados y a mitad de camino vuelves a votar por diputados. Entonces, de cierta manera sí crea ese checks and balance que tú estás buscando en la administración, porque tienes los 3, digamos, ramas del Estado. Tienes al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Pero si abrumadoramente gana un partido, que es lo que ha sido la historia de Panamá, que por ejemplo cuando gana el PRD también gana la Asamblea, cuando gana el panameñismo también gana la Asamblea, tienes un monopolio del control del Estado por un partido, entonces no tienes realmente un balance. Sin embargo, cuando tienes los midterm elections, lo que acaba pasando es casi que... una fiscalización de cómo ha sido la candidatura presidencial. Si el presidente ha hecho un buen trabajo, vuelven y se eligen, digamos, los diputados de su partido. Pero si no, si tienes, digamos, la oportunidad de que haya más, digamos, un contrapeso y ganan las personas de otro partido. Esas son 2 cosas fundamentales que yo pienso que debería haber, además del tema de la segunda vuelta. Miércoles. Súper. Mira, quiero echar para atrás. Tema importante de eso, pero quiero conocer un poco más sobre Eric como tal, porque yo sé que todo el mundo en Panamá te conoce al de finanzas, no sé qué, pero quiero darte este espacio para realmente conocer tu historia, tu background, qué estudiaste, cómo eras en la universidad, cómo eras de joven. Yo todavía me siento de joven, así que yo siento que sigo siendo. Más joven. Sí, el otro día estaba con Richard Morales en un conversatorio y yo le digo a Richard, porque Richard se ve joven, él tiene canas, pero se ve joven. Yo le pregunto, oye Richard, ¿qué edad tienes tú? Me dice que 42. Y yo dije, wow, yo hubiera pensado que tú eras más de media. Y él me dice, tú estás como en tus 30. Yo dije, gracias, estoy en 36. Pero la barba me hace ver más viejo. Mira, yo de hecho no empecé estudiando economía. Yo cuando empecé... no voy a tirar la cédula, así que no voy a decir en qué año, pero cuando yo empecé estudiando mi carrera universitaria, lo que estaba viendo en Panamá era un boom hotelero. Entonces yo empecé estudiando administración de empresas con énfasis en hotelería en Florida State. Y el primer semestre... Yo también estudié en Florida State. Ah, ok, súper. Al final... El primer semestre me tocó dar microeconomía porque todos los estudiantes de business tienen que dar economía y me acabé enamorando de la carrera, pero mi mamá que siempre decía que le parecía que eso no tenía sentido, de que las cosas que el ceteris paribus no funcionaba, como que era muy teórico, no le gustaba mucho la idea, pero yo muy discretamente fui tomando todas las clases de negocios y todas las clases de economía y como 2 semestres antes de graduarme le dije, oye, para que sepas me voy a graduar con las dos licenciaturas y me decía, bueno, al final si te gusta a ti está bien, pero no le veía mucha aplicación. Cuando me gradúo hago de una vez una maestría en economía aplicada. Pero, ¿y eras tipo el estudiante así que se sentaba enfrente, buenas notas, siempre voy a clases? Mira, ¿O eras, no voy a clases, me da igual, mis primeros semestres en Panamá, sí, digamos, las clases que me interesaban me iban súper bien y las clases electivas. Yo, por ejemplo, estaba el otro día que me pidieron mis créditos para un tema de certificación y de repente yo veía algunas de mis notas y yo decía, no puede ser que al principio tuve un par de Cs. Y fue bien raro para mí, pero claro, y después veía la materia y eran puras materias electivas que te obligan a tomar. Y tú sabes que tú te lo has FSU, entonces cuando estás en una universidad americana te piden que tomes tantas de ciencias, tantas de humanidades, tantas no sé qué, las humanidades no me gradué de FSU, pero tuve ahí. Pero bueno, al final... Pero sí entiendo el sistema. El sistema americano tiene ese tema de que tienes que tener una, digamos, educación un poquito más general, entonces saber de todo un poco. Entonces hubo clases en las que las tomé, pero no me interesaba, pero ya después, obviamente, ya entrando en las materias que sí, de verdad, sí me interesaban,
sí era, digamos, mucho más pilón, si lo quieres decir, de esa manera. La verdad es que a mí se me ha, digamos, por lo menos he tenido la oportunidad de encontrar algo que me apasiona verdaderamente, y cuando uno se pone a estudiar algo que le gusta, no, la verdad es que el tiempo no pasa. O sea, es digamos, muy fulfilling ese... ¿cómo se llama? Ese sentir de que en verdad estás aprendiendo cosas que te gustan. Sí. Y entonces, cuando te graduaste, dijiste algo de maestría, ¿no? Sí, entonces empecé a hacer una maestría de una vez, hice una maestría en economía aplicada. Justo apenas terminaste. Apenas terminé, me parecía buena idea porque al final lo que muchas veces te dicen, y es una recomendación que de hecho yo doy, si vas a hacer un MBA, por ejemplo, vale la pena que tengas experiencia laboral. Pero como esto era, digamos, como un MBA técnico, era economía aplicada, era muchísimo más estadística, muchísimo más temas de negocios, pero en investigación, y no necesitaba la experiencia laboral. Yo decía, mira, mejor salgo de esto y después arranco. No quiero, digamos, a mitad de camino dejar una carrera por un año para poder entonces hacer mi maestría. Eso fue lo que pensé en su momento. Y, digamos, después han salido programas ejecutivos y una serie de cosas que lo puedes hacer mientras trabajas. Pero... ¿harías eso de vuelta? De la maestría de inmediato después... Lo haría de vuelta, 100%. La verdad es que yo siento que tomé una buena decisión en su momento. Yo después tomé una maestría con UC Berkeley, que era un programa, era un programa ejecutivo. O sea, los profesores venían, nosotros podíamos seguir trabajando mientras hacíamos eso. Y después acabé haciendo un doctorado, que lo acabé el año pasado, en administración. Lo hice con Quality Leadership University, con un Inter. Y lo que más me gustó del doctorado, pese a que sí fue muy intensivo, fue el tema de que te permitían seguir trabajando mientras estudiaba. A mí siempre me preocupaba ese tema de tener que arrancar una carrera y después pararla y dejar de percibir ingresos, pero estar con todo este gasto. Entonces yo decía, mira, mejor quiero salir del tema de la maestría rápido. Lo hice, creo que me gradué un poco joven, porque el primer semestre de mi maestría, yo me gradué del Javier. Entonces, el Javier yo me gradué con 17. Año, ¿no? Me gradué en quinto año. Yo no sé si siguen haciendo eso. No, pero, ya no. Bueno, qué lástima. Yo me gradué con 17 y cuando ya me había graduado de las dos licenciaturas y entré en la maestría, todos mis amigos de maestría eran mucho mayor de 21, pero necesitabas tener 21 para poder tomar en Florida. Entonces me decían, hey, vamos a tal barrio, no sé qué. Yo dije, no, que no puedo ir porque no tengo 21. Y se morían de la risa, y de repente, no, le enseñaba mi licencia. Y decía, brother, pero cuando cumplí 21, esa sí fue una gran fiesta con toda la gente de mis amigos de la maestría. Y una de las cosas que yo les decía es que, brother, en Panamá nosotros tomamos de que tenemos 18. O sea, una soquetada aquí que tienen que no se puede hacer a los 21. Igual, obviamente, la gente toma en las fiestas, pero toman en las casas, no pueden ir a claro, los al bares, bar ¿no? y eso. Sí. Pero, digamos, siempre he sido, digamos, muy apasionado de la educación. Ya voy a cumplir 10 años dando clases en la universidad. Y la verdad es que eventualmente cuando tenga hijos también me gustaría que fueran, digamos, academically inclined y que les gusten este tipo de cosas. Y dijiste lo de la maestría. Yo tengo un tema sensible con el MBA específicamente. Yo no me siento seguro si debería o no, o si quiero o no hacer un MBA. Y si tomas la decisión de que sí lo quiero hacer, no sé cuándo. Tipo, yo ahorita tengo 25, ya llevo buenos años con mi negocio, me va ido decentemente bien. No sé si realmente vale la pena para mí, que estoy full negocios con lo mío, tomar ese MBA. Y también como que cuándo, porque yo ya tengo varios amigos que han tomado su maestría, ya la hicieron, ya se graduaron, ya están aquí en Panamá, regresaron. Y yo como que no, todavía no la he hecho. Sin embargo, cuando yo busco cuál es la edad promedio de alguien en un MBA, veo que está más cercano a los 30. Sí. Entonces, como que, ¿qué me dirías a mí? Mira, y yo doy clases de maestría a nivel de MBA. De hecho, ahorita mismo estoy dando una nivelación de contabilidad. Es en Quality, ¿no? En Quality, exacto. Quality Leadership University. Mira, yo diría que hay varios factores. La persona que quiere hacer un cambio de carrera, por ejemplo, muchos ingenieros hacen MBA, porque dicen, bueno, es que yo quiero un puesto gerencial ahora, o yo quiero hacer un cambio de carrera. Entonces ellos toman el MBA y eso hace mucho sentido, porque ya llega un nivel en el que tienes que ver nuevas habilidades, temas de estrategia, temas de administración de equipos, de liderazgo, de recursos humanos, temas de contabilidad que no necesariamente sabías. Bueno, tú sí eres experto en eso, pero no muchas personas. Por ejemplo, si tú estás trabajando, y te voy a dar el caso, hay muchos ingenieros eléctricos que acaban haciendo MBA, hay muchos ingenieros industriales que acaban haciendo MBA y saben de su tema técnico, pero no saben del tema de cómo se administra un negocio, cómo es un estado de resultados, cómo tú tienes que presentar ante una junta directiva. Esas son cosas que se plantean en un MBA y le hace mucho sentido a ellos. Yo diría que si tú te quieres dedicar al emprendimiento,
Todas las habilidades que tú necesitas están gratis en el internet. No tienes que hacer una maestría. El MBA más bien es para una persona que quiere hacer su vida corporativa y el MBA se ha vuelto casi un requisito para seguir subiendo la escalera. Pero si tú eres una persona que es un emprendedor, que te está yendo bien con tu negocio y quieres aprender, brother, busca un curso online. O sea, no tienes que tener ese credencial de digamos, una maestría o de un MBA para hacerlo. El MBA te da una excelente oportunidad de networking, te abre muchísimas puertas si quieres estar en el mundo corporativo, pero si quieres estar, digamos, como emprendedor o hacer tu propio negocio, esas habilidades no las necesitas aprender con un MBA y gastarte plata en eso. Ni siquiera pensarías, aunque sea el MBA, digamos, en una universidad, digo, un Harvard, un Stanford. Ahí te diría una apreciación económica. ¿La vas a pagar tú o te la van a pagar a ti? Porque si la vas a pagar tú, jamás recuperas la inversión. Jamás. O sea, es que, y mira, estos MBAs se han vuelto tan caros en los Estados Unidos que ya yo soy de la opinión que desde el punto de vista de negocio no hay retorno a la inversión. O sea, la gente que saca, por ejemplo, un MBA en Harvard y se queda trabajando en los Estados Unidos en una universidad muy top, ganando salarios de 200 y pico mil dólares al año, te diría que eso sí lo recupera. Pero irte a estudiar a Stanford o irte a estudiar a Yale o a Princeton o a esas universidades, gastarse 100 mil dólares y regresar a Panamá, jamás en la vida vas a ver esa plata de vuelta. Entonces, no me parece necesariamente buena idea. A menos que te dé un auxilio económico, ahí sí ya es diferente, ¿no? Buen punto para introducir ese tema del auxilio económico. ¿Qué opinas de ese tema? Mira, delicado, ¿no? Mira, es un tema delicado. A mí me parece que los auxilios económicos no deben existir, punto. Y la gente dice, no, pero es que al final tú sí necesitas que ciertas personas que no pueden afford las cosas, ayudarlos. Y yo digo, es que una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que pasa en la práctica. En la teoría, sí, los auxilios deberían ser para personas necesitadas, pero en la práctica se acaban mal utilizando. La única manera de que nosotros podamos entonces tener un sistema que sea justo es que tú digas, brother, da becas. Es decir, el que quiera aplicar porque tiene las notas, porque tiene, o sea, cumple los requisitos, dáselo a cómodas cuotas. Las personas que lo puedan pagar, ponle, digamos, términos y condiciones más normales y el que no, se lo flexibilizas. De esa manera te evitas la discrecionalidad de que tienes que estar en un partido o tienes que ser familia de alguien para poder darte el auxilio. Así eliminas de una vez la corrupción. Y esto es un tema, sorry, al final siempre yo digo, las personas piensan que el Estado está para ayudar a las personas y eso no acaba siendo cierto. El Estado lo que acaba haciendo es, tú tienes un grupo de gobernantes que tienes un grupo de allegados al gobierno, llámese copartidarios, llámese empresas que están ayudando a esa persona a estar en el poder y se ganan después o benefician con contratos. Esos son los que nos están gobernando. Entonces, al final, las leyes, y esto lo decía Bastiat, la ley ha dejado de ser el refugio del oprimido y se ha vuelto el arma del opresor. Entonces, al final, tú tienes una circunstancia en la que tú piensas que el Estado te está haciendo el favor y eso es lo que te venden, pero al final te dan migajitas y te están robando millones por atrás. Entonces, la única manera de estructuralmente resolver ese tema es eliminar ese tema de que el Estado te está ayudando. Ah, mira, te voy a ayudar esto para que tú, digamos, puedas prosperar. No, eso se lo están dando a sus allegados políticos. Elimina eso, que el Estado lo pague porque sean becas. O sea, que el Estado te lo presta. Ahí yo lo veo diferente. No, está súper bueno. Yo al menos tengo el recuerdo de que yo intenté conseguir no me acuerdo si era auxilio económico o beca, creo que era como el mismo departamento. Sí. Creo que la línea está ahí medio confusa. Me acuerdo que yo fui al piso en el IFARU, no sé qué, dijeron y me preguntaron, no, ¿qué desea? Yo dije, no, quiero aplicar al auxilio económico, la beca. Nada. O sea, me dijeron de una vez, no puedes. Básicamente. Yo hice como una o dos preguntas, me respondieron y de una vez no aplicas. O sea, no me dieron ninguna razón, ningún motivo, simplemente no aplicas. Y me tocó irme con mi préstamo y bueno, ahora estoy poco a poco pagando el préstamo, ¿no? Pero medio difícil ver a personas que pues sí lo obtuvieron y me quedé siempre con la duda, hey, ¿por qué estas personas sí y yo no? Pues. Y mira, al final esa es una línea bien delicada porque conceptualmente tú dices, oye, la educación es importante y también son panameños, pero al final el tema que como que lo mancha es el tema de personas como tú que tal vez sí aplicaban y no lo recibieron, y si lo recibieron esas personas, siempre va a haber como esa, digamos, capa o tela de duda de que si en verdad lo recibió la persona que lo debió haber recibido. Entonces, a mí, yo de hecho detesto el argumento clasista que algunas personas han llevado y han dicho, no, es que tal Yeyecito lo recibió y tú dices, bueno, es que es verdad, conceptualmente, una persona
que no necesita, digamos, que tiene, digamos, recursos, no necesita auxilio económico. Por esa persona debería poder aplicar una beca. Claro. Y que haya términos y condiciones de repago de eso. Inclusive, si tú eres una persona, antes Senacid daba, digamos, unas becas de excelencia académica y el compromiso de pago de eso era tienes que regresar al país a trabajar en el país. O sea, no era que lo tenías que repagar, pero te decían, hey, yo estoy fomentando la externalidad positiva llamando educación, estoy pagando por eso, pero la persona tiene que venir no a pagárselo al Estado, sino a redimírselo a la sociedad con el conocimiento que ha traído. Y a mí sí me parece que eso tiene lógica, pero al final, nuevamente, tiene que eliminarse esa discrecionalidad de que lo recibió alguien allegado y no una persona calificada para eso. Eso justamente me está pasando a mí. Yo acabo de regresar de Estados Unidos, no sé si viste, Sí. el programa en Estados Unidos de líderes empresariales, y dentro de los términos y condiciones de participar del programa estaba que yo tengo que regresar a Panamá Claro. por 2 años, mantener residencia aquí y compartir esos conocimientos que obtuve en el programa acá con el resto de los emprendedores acá. Así que, en verdad, Mira, hace sentido eso. hace todo el sentido del mundo y nuevamente, y esto lo estuvimos hablando tras cámara, una de las cosas que nos afecta mucho en la inversión extranjera directa es que no tenemos mano de obra calificada y lo que nosotros necesitamos precisamente es educar a nuestros jóvenes para que puedan, digamos, tener las herramientas para atraer la inversión. Si tú le dices a Elon Musk, brother, te cobro 0 impuestos, ven a establecer Tesla Panamá, te va a decir, ¿y dónde están los ingenieros? No los tenemos. O sea, no tenemos a gente especializada en ese tipo de temas. Entonces, sí veo un argumento para, por ejemplo, invertir en que los estudiantes vayan a educarse en temas de STEAM, en temas de ingeniería, en temas de ciencia y regresen al país y inclusive se podría hacer el argumento, yo pensaría que mejor las becas para eliminar el tema de discrecionalidad, pero el argumento es decir que la persona regrese, trabaje para el Estado, para el gobierno, digamos, para el país, pero que no vaya a Estados Unidos y se quede en Estados Unidos, sino que ese conocimiento venga y regrese y permee en Panamá. Sí, así es como debería de ser. Es lo ideal. Por eso yo te digo, elimina ese tema y que sea una beca. Mejor. Sí, pero digamos, yo no estoy en contra de que, por ejemplo, las personas vayan, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mi hermano, por ejemplo, aplicó la beca Senacid porque se graduó, si no me equivoco, de segundo o de tercer puesto en su escuela y aplicó a la Senacid y dijo, hey, esta es ustedes están haciendo unas convocatorias para universidades de excelencia. Él se graduó en Stanford y desde que vino a Stanford ha establecido varias empresas. Hoy en día es el gerente general de ADR y, por ejemplo, no ha hecho una maestría, no lo ha visto necesario, pero, por ejemplo, fue a graduarse de Stanford. Mi familia jamás hubiera podido pagar una licenciatura de 4 años en Stanford y al final lo que ha hecho regresar a Panamá y, digamos, utilizar su conocimiento para desarrollar negocios y desarrollar empleos, yo pienso que ha sido un beneficio social. Súper. Ahora, yendo al tema candente, perdimos el grado de inversión. Sí. Háblame de eso. Primero explica qué es el grado de inversión, qué rayos Excelente. significa eso. Yo creo que probablemente la mayoría de la población ni siquiera entiende el concepto de grado de inversión y después vamos desglosándolo, ¿no? Mira, este es uno de los temas que más me apasiona. Yo, de hecho, trabajé al principio de mi carrera, recién graduado de la maestría, me fui a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas. Y tuve la oportunidad de trabajar en lo que en ese momento se llamaba la Dirección de Crédito Público, hoy en día se llama la Dirección de Financiamiento Público. Y al final aprendí muchísimo de cómo es el tema de la deuda. Y es que de dónde sale la deuda. Igual que en finanzas personales, y esto lo vas a agarrar muy rápido porque tú eres experto en esto, tú tienes ingresos y tienes gastos. Si tus ingresos son mayores a tus gastos, tienes un ahorro. Si tus gastos son mayores a tus ingresos, ¿de dónde va a salir esa plata? Tienes que pedir prestado. A eso le llamamos un déficit. Cada año tenemos un déficit y ese déficit se va sumando a una deuda y cuando eres un país, eso le llaman la deuda de la República. Ahora, ¿quién te presta esa plata? Entonces tú tienes instituciones financieras como bancos o multilaterales como el BID o la CAF o el banco, el IMF, Fondo Monetario Internacional, y también tienes el mercado de capitales. La enorme mayoría, más del 80% de la deuda de la República es de los mercados de capitales. Panamá emite bonos, que son básicamente pagarés, en el que yo digo, oye, yo necesito $1.000 millones y los voy a repagar en 10 años y te voy a pagar tanto de interés. Cuando tú tienes esa circunstancia, la primera cosa que se pregunta el bonohabiente o el potencial bonohabiente es ¿y qué tan probable es que me vayas a pagar? Hay un riesgo de impago. Entonces salen una serie de instituciones llamadas las calificadoras o las agencias crediticias en las que básicamente te dan un ranking y te dicen
esta es una empresa AAA, esta es una empresa triple C, esta es una empresa W. Esos rankings básicamente te dicen qué tan probable es que te repague la deuda o que cometa impagos. Y estos rankings lo hacen en base a diferentes activos, ¿no? Mira, básicamente son 3 calificadoras principales. Hay muchas, pero las 3 principales son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Y ellas todas tienen una metodología y le tienen diferentes pesos y ponderaciones para tratar de calcular precisamente esto que estamos hablando, que es el tema de la probabilidad de impago. Entonces, por ejemplo, en el caso de, y para acabar de definir qué es un grado de inversión, de cierto ranking para arriba se considera que tú eres un país estable con buen crédito y que tienes una baja probabilidad de impago. A eso le llaman grado de inversión. Okay. Y eso está definido como triple B menos para arriba. O sea, tú tienes triple A, como por ejemplo Estados Unidos y algunos países en Europa, después tienes doble A, después A, triple B, doble B, y ahí te vas bajando y tienes más y menos, ¿no? Panamá estaba en triple B menos, lo cual era la rayita de grado de inversión, y el último reporte de Fitch confirmó que nos bajaron de triple B menos a W más, y ya ahí caemos en lo que es rango especulativo, es decir, ya no somos grado de inversión. ¿Cómo afecta eso? En las otras dos sí seguimos siendo grado de inversión. En las otras dos seguimos siendo grado de inversión. En Moody's estamos también en la rayita. Ellos tienen una nomenclatura diferente, pero es la equivalente a triple B menos. Estamos en la rayita con Moody's. Algunas personas, yo he hablado con algunas personas en Moody's y ellos consideran que tal vez se está esperando quién gana las elecciones para determinar si se va a quitar o no el grado de inversión. Pero en Standard & Poor's, digamos, todavía estamos un escalón más arriba. Así que, digamos, tenemos un colchón. Pero, digamos, podría pasar que Moody's también nos quite la calificación de grado de inversión. Y ya con 2 somos considerados un país que no tiene grado de inversión. Exactamente. Eso es lo que está pasando ahorita. ¿Y cuál sería la repercusión? ¿Cuál ha sido la repercusión primero de que Fitch no la bajara? ¿Y cuál sería si no la bajan los dos? Mira, y esto es un concepto financiero, ya los mercados lo estaban anticipando. Hay un concepto que se llama expectativas racionales, en las que tú dices, mira, yo puedo analizar la probabilidad de impago de este país viendo ciertas variables. Fortaleza institucional, ahí digamos, por ejemplo, Fitch te lo dice clarito en su metodología, 53% de la ponderación de la calificación es un concepto llamado criterios estructurales. Y dentro de los criterios estructurales son cosas que pareciera que no tengan que ver con economía, pero es como estábamos diciendo hace un rato, tienen que ver con temas de Estado de Derecho, tienen que ver con temas de institucionalidad, tienen que ver con temas de corrupción, porque la corrupción te hace tomar malas decisiones financieras. Por ejemplo, nosotros hemos estado viendo que este gobierno, y no por específicamente atacar esta administración, pero ha sido la realidad, ha habido un muy mal manejo de las finanzas públicas porque el endeudamiento no ha ido a inversión. Porque si tú me dijeras, mira, es que yo me endeudé, pero tengo 5 nuevas líneas del metro, 30 hospitales, 50 nuevas escuelas, 100 autopistas y a nadie le falta agua, yo te digo, bueno, fine. Se acepta. Se acepta. Pero nos hemos endeudado ¿en qué? No hay nada. O sea, el otro día le pregunta un candidato al que no apoyo o un representante del candidato al que no apoyo, le dice al representante del gobierno, dice, brother, dime 10 obras. Y se quedó callado. Dice, dame 5. Y yo decía, mira, a mí no me gusta esta persona en particular. Era Camacho. A mí no me gusta esta persona en particular. Pero reventó al otro tipo. O sea, porque es verdad que no hay nada realmente en la que nosotros podamos decir que, bueno, por lo menos ahí está la deuda. La deuda se ha ido principalmente a pagar subsidios, a pagar exoneraciones, a pagar la planilla. Mira, lo que se hay es un incremento enorme en la planilla. Yo hablaba bastante de eso cuando nosotros, cuando esta administración arrancó en el 2019, el gasto en la planilla era $350 millones al mes. Ahora estamos montados arriba de los $400 millones, como un 429 creo que fue lo que dijo el último informe de la Contraloría a febrero. Entonces, una de las cosas que yo digo es, nosotros como ciudadanos estamos recibiendo un mejor servicio con ese aumento en la planilla. Y la respuesta es que no. De hecho, tenemos más burocracia y más ineficiencia. Entonces, y lo he dicho, digamos, en un par de otras entrevistas, ¿de dónde debería venir una reducción importante? De la planilla. Si tú reduces el 10% de la planilla, tienes un ahorro de más de $500 millones al año. ¿Y qué te paga $500 millones al año? Bueno, tienes varias plantas potabilizadoras, tienes, digamos, en 5 años tienes una línea del metro que no pagaste con un solo centavo de deuda, puedes construir varios hospitales, darle esa... Arreglar el oncológico. Entonces, ahí yo estoy diciendo que las calificadoras de riesgo dicen, espérate,
A ver, si tú te gastases esa deuda en una inversión, yo por lo menos sé que esa inversión va a dar retorno. Es decir, va a haber generación de empleo, esos empleos pagan impuestos sobre la renta, va a haber actividad económica que paga ITBMS, va a haber recaudación que me va a ayudar a pagar la deuda que estás teniendo. Pero cuando tú estás abriendo un hueco para tapar otro, básicamente tú dices que le estás transfiriendo ese riesgo ahora al bonohabiente. Y lo que acaba pasando, y es donde me parece muy inmoral, es que entonces ahora hay conversaciones de que hay que subir el ITBMS y que hay que hacer algunos ajustes fiscales. Y es, digamos, en mi opinión, una inmoralidad porque le estás traspasando el costo de la fiesta a una persona que no participó en la fiesta y que no quería que se diera la fiesta. Entonces, ahí es donde yo digo que el contribuyente debe involucrarse en temas que tal vez son abstractos, que tal vez sean, lo vean lejos, pero es que nos afecta a todos los panameños. Ahí, digamos, para contestar tu pregunta, ves un efecto muy directo. El mal manejo de las finanzas públicas te lleva a que nos puedan subir los impuestos. Y eso es algo en lo que yo estoy categóricamente en contra. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno en cuanto a la razón de por qué ha incrementado tanto la planilla? Tipo, tú y yo sabemos botellas, todo eso. Sí, ¿Cuál es la excusa del gobierno? Mira, y léete los reportes. Los reportes, hay un reporte del MEF que se llama el balance fiscal, que sale cada trimestre. Y te ponen cuánto ha sido el ingreso y cuánto ha sido el gasto, que by the way, esa no es la deuda completa, ahí hay un tema bien importante. Nosotros tenemos ahorita mismo una deuda como 50 mil millones de dólares. Pero esa deuda no incluye la caja del Seguro Social, que a valor presente son otros 75 mil millones de dólares. El PIB de Panamá es 83. Así que nada más para que tengamos referencia. La deuda de la Caja de Seguro Social son 73 mil millones de dólares. 75 mil millones de dólares a valor presente. Si tú agarras todos los compromisos hasta el último pensionado y lo traes a valor presente, y tú sabes que eso va a depender de la tasa de interés, pero según los cálculos de la OIT, trayendo eso a valor presente, son 75 mil millones de dólares. O sea, es un porcentaje importante del PIB y no es parte de la deuda pública. Es un hoyo bien grande en el que estamos ahí. Es un hoyo enorme. Si quieres, ahorita hablamos de la Caja de Seguro Social, pero tienes eso, tienes la deuda soberana, que son 50 mil millones, tienes lo que se le debe ahora al Fondo de Ahorro de Panamá, que estos tipos quieren pasar una ley para que no se les deba, que son 1.3. Encima se le debe 1.6 mil millones de dólares a 1.6 o 1.7 mil millones a los proveedores del Estado. Yo conozco mucha gente que dice, pero el Estado me debe hace un año. O sea, estoy viviendo a punta de factoring y estoy viviendo a punta de préstamo porque tengo que pagar la planilla y tengo que pagar la quincena. Y encima también tienen que pedir préstamos para pagar los subsidios que ellos mismos están dando, porque esa es otra, porque encima te dicen, es que yo subsidio el gas, y después te sale una empresa de gas diciendo, este tipo tiene un año que no me paga, así que se acabó el subsidio. Lo mismo está pasando con muchas otras empresas. Los bancos decían, brother, yo soy el que está financiando el tema de los intereses preferenciales. Porque en teoría es un subsidio, pero lo estaba pagando el banco y el banco dice, ¿y cuándo me van a pagar a mí? Y ahora está pasando con los temas de los promotores de vivienda que también salieron a decir, a nosotros nos deben 140 millones. Entonces tú vas sumando y vas sumando y vas sumando y tú dices, brother, estamos endeudados, pero le debo plata a todo el mundo. ¿En dónde carajo salió la plata? ¿Se puede decir carajo en el programa? Sí. Bueno, súper. Ya hemos tenido muchas experiencias de invitados. Lo dije, lo pregunté después de que lo dije. Pero ahí está el tema y ahí es, digamos, gran parte de mi frustración y gran parte de mi molestia es que estos tipos salen a decir que están haciendo las cosas bien y están tratando de gaslight y decirte, no, todo está tranquilo. Y yo digo, no puede estar tranquilo si por todos lados estoy viendo deuda y no estoy viendo que está quedando nada. O sea, si hubiese sido un CFO en una empresa, tú ya lo hubieras votado. Hace rato los votan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuáles son las probabilidades? ¿Qué se requeriría para que Panamá vuelva a conseguir ese grado de inversión de parte de Fitch? Mira, Fitch te ha dejado muy claro cuáles son las cosas que tienes que hacer. Tienes que reorientar el gasto a que sea inversión. Tienes que reducir el gasto corriente. Tienes que volver a esa proporción deuda-PIB que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Hay una ley encima que nosotros tenemos y por eso, digamos, mira, casi todo el mundo de mi familia es abogado, yo los quiero, los admiro, los respeto, pero a veces los abogados piensan que la economía se arregla a punta de plumazos y eso no funciona así. Entonces tú tienes una ley de responsabilidad social fiscal que la hicieron desde la administración de Mireya y que dice que el límite del déficit debería ser 40%. Endara recibió un país con 120% de relación deuda-PIB, o sea, la deuda era mayor a lo que producía el país. Poco a poco lo fueron bajando y cuando llegamos a 40 dijeron, no puede pasar de aquí. Y eso se mantuvo por varios años hasta, digamos,
en la administración de Varela fue subiendo, digamos, un poquito por arriba de ese 40% y ahorita llegamos a 60% en esta administración. Y 60% en términos comparativos no es mucho si eres un país como, por ejemplo, un país europeo. La Unión Europea te pide por lo menos 60% relación deuda-PIB. Pero no es lo mismo. Panamá no es un país de la Unión Europea. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una relación de deuda-PIB 100 y pico por ciento del PIB. Pero ellos tienen moneda propia. Ellos jamás van a dejar de pagar ¿cómo se llama? Su deuda. Panamá es un país latinoamericano y esa es la realidad. Y al ser un país latinoamericano no tiene la estabilidad política y no tiene la estabilidad institucional que tienen estos otros países. O sea que ellos tienen que tener una deuda mucho más controlada para ser considerado buen crédito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperar esa relación deuda-PIB y atacar esos criterios estructurales, atacar de frente a la corrupción, tratar de reducir el tamaño del Estado. Reducir el tamaño del Estado implica reducción de burocracia, eso fomenta la economía y reduce los gastos administrativos del Estado, que al final es lo que nos está llevando a tener un déficit alto y una deuda alta. ¿Lo ves sucediendo en los próximos años? Mira, como dije al principio de la entrevista, yo estoy votando por Ricardo Lombana y él tiene, digamos, un compromiso a eso. Yo se la creo. Yo he participado, y aquí por un tema de transparencia, yo participé en su comité económico y considero que los economistas que tiene en su comité son muy buenos. Yo los respeto muchísimo a todos desde antes de saber que estaban en el comité y las cosas que se han propuesto es que al final lo que tenemos que hacer es que el paciente ahorita mismo está en coma, con hipertensión, con diabetes. El paciente tiene que estabilizarse primero y después poco a poco irle poniendo una dieta, así que se ponga a hacer ejercicio para recuperarnos. Y es que independientemente de quién gane, si gana Rux, si gana Mulino, si gana el que sea, hay que atacar el tema de las finanzas públicas y hay que reducir el gasto en por lo menos 3.000 millones de dólares. Y que la inversión venga del sector privado, porque eso es lo que va a reactivar la economía. O sea, hay que hacerlo sí o sí. Me parece curioso que digas que ¿cómo dijiste? El sector privado sí. Es lo que tiene que ofrecer la solución y ninguno de los candidatos está ofreciendo relación tan fuerte con el sector privado. Y esa es mi principal preocupación, porque es que al final el Estado no puede ser la solución del problema si ellos son el problema. ¿Me explico? Y claro, al final si tú te pones a ver cómo es el juego es yo gano votos y el que más votos tiene gana el poder. Entonces yo voy a decir yo tengo la solución. Entonces, todos los problemas que estás teniendo se resuelven con esto que yo voy a hacer. Entonces, al final, es lógico que alguien no va a salir a decir es que la solución lo tienen estos otros tipos. No. Ellos van a decir la solución lo tienen ellos. Y al final lo que nosotros tenemos que hacer es, me gustaría ver mucho más relación entre el Estado y el sector privado porque eso es lo que genera la inversión y los empleos formales. Hay gente que, por ejemplo, sale escandalizada diciendo que no, es que quieren privatizar. Pausa. Es que hay muchísimos modelos de privatización, de tercerización, y es asignarle a quien tiene los riesgos. Te doy el ejemplo del IDAN, que, por ejemplo, la gente no quiere que se privatice el IDAN, pero te voy a dar mi opinión muy personal. Tú puedes tercerizar toda la administración de servicios y la parte de inversión y que se mantenga el ownership por parte del Estado y tienes una asociación público-privada. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, yo voy a ser dueño o tener una empresa mixta, como se ha hecho en varias otras instituciones. Yo voy a tener una empresa mixta donde yo le digo a un inversionista, pon plata para arreglar todos los problemas de las potabilizadoras y todas las fugas y todos los problemas de distribución de agua. Puedo estar misquoting en la estadística, pero se dice que entre el 30 y el 40% del agua se bota porque tenemos temas de fugas. Entonces tú le dices a un inversionista privado, mete plata para arreglar todo eso y entonces nos cobramos con la tarifa. Pero no es que yo le voy a decir cobra lo que te da la gana o es que ahora vas a explotar a la persona. Hay un tema de monopolio natural, que es un tema económico donde tú dices, brother, los costos fijos son altísimos. Entonces tú lo que dices es, bueno, yo te voy a dar a una empresa para que trate de hacer la mayor cantidad de producción para que ese costo fijo promedio, o sea, lo más bajo posible, tenga economía de escala, pero te voy a regular el margen de ganancia. Esa es la única circunstancia en la que yo estoy de acuerdo con Maribel Gordó que se tiene que regular el margen de ganancia y ahí, digamos, tendría consideraciones en cómo debería ser la fórmula. Pero ahí tú tienes que transferirle el riesgo de la ineficiencia al privado. Ahorita mismo, cuando un privado hace algo mal, pierde plata. Cuando el Estado hace algo mal, a ti te suben los impuestos. Así de sencillo. Me da miedo ese tema de los impuestos. Pero, y mira, último temita ahí con todo ese factor, la minera. Okay. Fue un factor importante en la decisión de quitarnos el grado de inversión. Sí, y voy a explicar cómo. Porque las personas decían, desde antes de cuando se estaban dando las protestas de la mina,
decían, es que sacar a la empresa va a hacer que perdamos el grado de inversión. Minera Panamá. A Minera Panamá. Y yo decía, no es eso. El reporte lo que dice es, y tú lo lees y te lo voy a explicar, digamos, de una manera un poco más cómica, pero lo dice clarito el reporte, es, brother, te estás endeudando, o sea, Fitch diciéndole al Estado, te estás endeudando, ¿cómo vas a pagar esto? Tranquilo, yo tengo esto que representa una parte importante de la economía. Acabo de cambiar el contrato para que ellos me estén pagando más cosas. O sea que el dinero que va a venir para tapar los huecos que estoy generando con el gasto público van a salir de la minera. Ok, está bien. Sale la minera y entonces Fitch dice, hey papá, ¿ahora qué? Entonces, eso fue al final lo que pasó. Y de hecho yo he sido hasta categórico diciendo, si el día de mañana dicen regresa a la mina, no nos regresan el grado de inversión. Porque no es suficiente. No es suficiente. Todavía tienes estos temas de corrupción y de problemas institucionales. Todavía tienes un alto nivel de relación deuda-PIB. Te voy a decir un mapita que yo siempre monitoreo. Una vez al mes ando posteando en mis redes sociales un mapa de los países en Latinoamérica mostrando un indicador que se llama el EMBI, el Emerging Market Bond Index, que lo publica JP Morgan. Y ese número te dice cuánto por arriba de Estados Unidos tiene que dar un país para que se compre su deuda soberana. O sea, es la diferencia entre el rendimiento de un bono de Panamá, por ejemplo, contra un bono de los Estados Unidos. Mientras más alto sea ese índice, significa que requieren los inversionistas más retorno para poder, digamos, compensar el riesgo de invertir en ese país. O sea que mientras más alto ese indicador, más riesgo, básicamente. Ya tú estabas viendo desde octubre que Panamá se había disparado ese indicador, inclusive por encima de Guatemala, de Costa Rica, de República Dominicana, de Paraguay, que no son grados de inversión. Entonces, yo vengo desde octubre diciendo, señores, ya se acabó la fiesta, nos van a quitar el grado de inversión. No, que eres un paranoico, que eso no va a pasar. Y yo decía, escucha, estos otros países que no son grado de inversión, que no tienen el dólar, que no tienen, que no tienen el canal, están calificando, o están no calificando, pero están cotizando por menor riesgo que Panamá. ¿Cómo explicas eso? Wow. Entonces ya el mercado te estaba anticipando que eso iba a ocurrir. O sea, cuando finalmente ocurrió, porque al final las calificadoras, y algo que sí puedo decir, digamos un poco en contra de las calificadoras, es que las calificadoras demoran. O sea, por ejemplo, sacan, veamos el ejemplo de Silicon Valley, 2 semanas antes de que explotara el tema de Silicon Valley, la calificaron como A y después quebraron. Entonces, al final... Silicon Valley Bank. Entonces, al final ahí tienen un delay en cuanto a su capacidad de análisis porque están analizando un poco de instituciones, no están, digamos, haciendo el día a día. Pero este indicador del ENVI es una cosa que se mueve todo el día, todos los días. Entonces, te ayuda a alertarte hacia qué dirección está moviéndose el mercado. Entonces, ya, digamos, había esa anticipación de que países que no eran grado de inversión parecían tener números económicos más sólidos que Panamá. Entonces, ¿qué era lo que decía el Estado? No, es que lo que pasa es que Panamá está creciendo muchísimo. Claro, estaba creciendo muchísimo porque había deuda. Claro. Y estaba creciendo muchísimo porque estaba la minería que aportaba como 70% de la exportación. Entonces, claro, ahí estaba el crecimiento, pero te ponías a ver otras cosas como que, por ejemplo, ok, pero el desempleo sigue siendo más alto de lo que estaba en pandemia, prepandemia. Sigues teniendo todavía, digamos, varias personas que no están pudiendo, digamos, afford porque están endeudados a nivel ya no institucional del Estado, sino a nivel personal. Tú tienes un costo de la deuda que es altísimo. Entonces, algo malo está pasando. No, tranquilo, porque mientras esto siga así, todo va a estar bien. Pero al final sale la mina y ya entonces fue la gota que derramó el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno. Claro. Entonces, ahí está el tema. Sin embargo, ¿qué sucede? Porque, según tengo entendido, el contrato con Minera Panamá tenía no sé cuántas cláusulas inconstitucionales. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Mira, y ahí, digamos, eso es un poco un argumento a favor de, digamos, de Panamá en cualquier arbitraje, porque es que al final tú podrías argumentar que se falló en derecho, que tú no es que arbitrariamente se decidió sacar a una minera, sino que al final la Corte Suprema de Justicia, que es la que revisa este tipo de temas, encuentran entre los artículos del contrato o entre las cláusulas del contrato que varias de esas cláusulas violaban la Constitución, entonces no se podía tener. Y recordemos también que es que ya había sido declarado inconstitucional en el pasado. Entonces no es que se lo inventaron ahorita. O sea, fueron hasta consecuentes en decir, no solamente en este contrato hemos encontrado cláusulas de inconstitucionalidad, sino que la vez anterior también. Entonces, ¿qué es lo que se pudo haber hecho entonces? ¿Para arreglar el contrato?
digamos, mantener el ingreso ese en el país? Mira, yo soy de la opinión, y digamos esto tal vez a algunas personas no les va a gustar que lo diga, yo no estaba en contra de la minera, yo estaba en contra del contrato. O sea, del contrato específico, las condiciones específicas que se establecían en el contrato. Pero digamos, es una actividad como otras, que es verdad, tienen un tema de contaminación, pero para eso están los mitigantes ambientales. Hay gente que está total y completamente en contra de la minería metálica, y digamos, hay muchos expertos en temas ambientales que sabrán más que yo y tendrán sus razones. Yo diría, ok, si hay un tema ambiental hay que mitigarlo y hay que transferirle costo, hay que estar haciendo la explotación y el país tiene que beneficiarse de eso. Nosotros no vamos a ser ni el primer ni el último país minero. Hay muchos países, como por ejemplo, la gente habla mucho de República Dominicana. República Dominicana tiene una excelente industria de turismo y también una excelente industria minera. Y Chile tiene una excelente industria minera, Perú también, y se benefician de eso. Entonces yo creo que si se hubiesen negociado mejores términos y condiciones para el país y no para, digamos, los allegados al gobierno, creo que hubiese sido drásticamente diferente. Básicamente, regresamos a lo mismo, corrupción. Sí, pues. Básicamente. Y ahí vemos cómo directamente, a través de un ejemplo, la corrupción afecta a la economía, muy directamente. Claro. Chuzo. Hay mucho por mejorar en el país, ¿no? Pero mira, nos mantenemos positivos de que se van a hacer los cambios. Y te digo algo, a veces la gente dice, no, es que miren a Dinamarca y miren a Suecia. Brother, nosotros no somos escandinavos. O sea, dejemos de hacernos esos pajazos mentales de que las cosas van a cambiar. O Francia. Bueno, y ¿cómo se llama? Y Francia no creo que sea el mejor ejemplo, pero digamos, dando ese ejemplo de los países escandinavos, porque digamos los izquierdistas siempre se salen con el tema de que, bueno, pero es que los países escandinavos se cobran más impuestos y tienen mejores estándares de vida. Uno, se le cobran impuestos a las personas y no a las empresas. De hecho, los impuestos corporativos en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, son menores a los que hay en Panamá. Empecemos por ahí. No sabía pero eso. bueno, búscalo. Es que lo que pasa es que tú no... comentario controversial, pero lamentablemente el zurdo es una persona que se basa en ideología y no en fundamento. O sea, la gente dice, pero es que tú también tienes ideología. No, yo tengo sustento empírico. Al final yo soy una persona con análisis crítico y yo soy de las personas que dice, esto está mal por esto y esto y esto, o esto está bien por esto y esto. O sea, tienes que respaldar tu argumento con algo. Si tú te buscas la información, o sea, tú puedes buscar ahorita mismo en Google cuánto es la tasa de impuesto corporativo en Dinamarca y en Suecia y vas a ver que es 20% y va a ser menor de lo que es en Panamá, que es 25%, o menor que en Estados Unidos y muchos otros países. ¿Qué es lo que es alto? El impuesto al individuo, el impuesto, ellos lo llaman el VAT, nosotros lo llamamos el ITBMS. Esos son los impuestos que son altos para ellos. Entonces, al final, cuando tú ves, es que el porcentaje de ingresos, de recaudación tributaria sobre el PIB de Panamá es bajito. Sí, y eso, ¿qué tiene de malo? No, es que Panamá no recauda suficiente. Ok, ¿sabes cómo podríamos recaudar más? En vez de aumentar el impuesto, aumenta la base tributaria. Tienes 47% de informalidad. Y el informal no es informal porque es una persona inmoral. Es por dos razones. Desde el punto de vista del empleado, yo no quiero pagar un impuesto que yo no estoy viendo ningún tipo de beneficio. Tú quisieras pagar impuestos y ver huecos en la calle y que se están robando la plata y que no hay medicina en la caja del Seguro Social y que tienes que esperar 6 horas para que te atiendan. Yo no quiero pagar esos impuestos. ¿Por qué voy a cotizar en el seguro si no me van a dar un buen servicio? Prefiero ahorrarme esa plata y tener seguro privado. Y del otro lado, si le estás poniendo una barrera burocrática a la persona para contratar a una persona formal y encima el pocotón de costos, porque no solamente el costo del salario, es el 40% adicional que tienes que pagar porque tienes que pagar cuota obrero patronal, seguro educativo, toda una serie de cosas que tienes que pagar como empresa, que al final dices, bueno, prácticamente me tengo que casar con esta persona y me están poniendo todos estos trámites. Miren, todo el que propone más regulación jamás en su vida ha subido y bajado escaleras en la caja del Seguro Social o ir a un lugar y que te digan, es que ese papelito no es aquí, es en el otro lugar. Brother, digitalice. O sea, la vida del emprendedor. El otro día tú fuiste invitado, tuvimos el tema del foro de emprendimiento de APD en Quality Leadership University. Y a propósito yo quería, César Tucker y yo decidimos que eso tenía que ser de emprendedores y diciendo la parte mala del emprendimiento. Porque todo el mundo habla de la parte bonita del emprendimiento, pero la parte mala. Y todos dijeron categóricamente, la burocracia es un problema. Porque claro, tú llegas a un lugar y te dicen, eso no es aquí. Y te piden un papel, es que ese papel ya expiró. ¿Pero por qué los papeles expiran? No, es que necesito tal papel. Brother, pero ustedes son el gobierno. Ustedes no tienen como algo por atrás centralizado que entre ustedes se lo puedan pedir. No, tienen que ir a tal lugar a sacar una copia para traérmelo. Y tienen que pagar un timbre. O sea, y tinta azul. Y tinta azul. Sí, y el blanco tiene que ser blanco hueso, no blanco perla, porque tengo un problema con las máquinas con eso. O sea, es una total y completa ineficiencia. Y eso acaba costando. Uno, te dicen dos opciones. Esto demora 6 meses o una coima.
Entonces, ahí estás viendo nuevamente la corrupción. O esto te dicen, bueno, esta vaina demora 6 meses y tú dices, brother, 6 meses que se atrasa mi retorno a la inversión. O sea, yo tengo, por ejemplo, uno de los invitados, Cristian Cuellar, gran amigo, él está metido en construcción y él está metido también, él tiene un... La cafetería. Tiene Mendo Coffee, ¿no? Tiene Mendo Coffee. Y él dice, brother, los trámites burocráticos para que los bomberos te den el permiso, para que no sé quién te den el permiso, mientras tú estás gastando plata, mientras tú estás esperando recibir ingresos, o sea, mientras más se atrasa, menos retorno tienes a la inversión. Tú arriesgaste capital y no sabes si lo vas a recuperar, porque la gente piensa que poner negocio es fácil. Tú pones el negocio y una vez empieza a salir plata. No, el retorno es la retribución al riesgo que tú estás teniendo. Entonces, mientras el Estado ponga más peros y más peros, aumenta tu riesgo. Y ese retorno se ve cada vez más distante. Y eso es lo que no entienden los políticos. Si tú quieres que realmente la economía se active, tienes que digitalizar y desburocratizar al Estado. Esperemos que eso suceda y sea buena noticia para los emprendedores. Entonces. Esperemos que sí. Aquí problemas técnicos. Mira, tiramos la última fase del episodio. Estoy cambiando un poquito cómo funcionan los que nos escuchan siempre. Esta es una sección de preguntas rápidas. Dale. Son unas cuantas preguntas. Tú dices lo primero que se te viene a la mente. ¿Listo? Listo. Lo mejor que le puede pasar a la mina en Panamá es... A la mina. Y lo mejor que le puede pasar a la mina es que le regresen el contrato. en vista para Panamá. Beneficia a Panamá. Para Panamá. Lo mejor que puede pasar con la mina. Para Panamá con la mina. Ajá. Que se negocien mejores términos y condiciones para beneficiar al país. Ok. Mayor lección de tus últimos 12 meses. Y la importancia de tener una buena pareja. Una pareja que te apoye y que te quiera de manera incondicional, ciertamente. Tomen nota. Si tienes un negocio, vale la pena hacer un MBA. Bueno, o sea, más o menos la respondiste. Sí, pero digamos, si lo quieres tomar porque quieres aprender, brother, en YouTube hay suficiente información, cómprate un libro. Si quieres hacer el networking, si necesitas esa certificación por un tema personal, tómalo. Pero entiende que va a estar costoso. Panamá en 5 años será... Dependiendo de quién gane, puede estar yendo en la dirección correcta o en la dirección muy incorrecta. 8x4. 40. Súper. Bueno, ahora sí lo último. El invitado anterior te dejó una pregunta abierta. Y esta es una pregunta bien interesante que yo he analizado bastante en diversas etapas de mi vida. ¿Consideras que el ser humano, por naturaleza, es bueno o malo? Gran pregunta. Yo pienso que el ser humano por naturaleza puede llegar a ser bueno. Sin embargo, no debemos pensar que todo el mundo es igual que uno. ¿Okay? Hay elementos de psicopatía, hay elementos de narcisismo. Entonces, una cosa que fundamentalmente me molesta de los izquierdistas, por ejemplo, que promueven mejor Estado, es que ellos piensan que ellos pueden mandar mejor que las personas que ellos mismos. Eso yo estoy totalmente en contra de eso. No tiene que ser necesariamente, es que vamos a poner a alguien bueno a gobernar. La gente buena no quiere gobernar a los demás. La gente buena quiere que los demás sean libres y que hagan su vida de manera irrestricta siempre y cuando no la afecten a uno. Entonces, lamentablemente hay que asumir que todos son malos y que haya cierto nivel de cooperación, pero que nadie le dé suficiente poder porque, aunque sea bueno, se vuelve malo con el poder. Eso no es un tema de a quién le das la pistola, porque el que le dé la pistola va a volverse malo. Claro. Y profundo, esa pregunta siempre me deja pensando. Así que cuando la escuché quería saber qué opinabas. Mira, y ahora que me toca a mí hacer una pregunta, ya veo el nivel filosófico de las preguntas. Yo voy a preguntar algo tan básico como, por ejemplo, ¿cuál era el restaurante favorito de desayuno chino? Así que voy a tener que replantear mi pregunta. Sí, voy a tener que plantear el próximo invitado va a tener ahí una labor importante de responder. No, oye, muchísimas gracias por haber venido a compartir con la audiencia sobre estos temas un tanto complejos y definitivamente importantes. Si pudieses dejar, yo sé que tú compartes mucho contenido en redes y no tocamos ese tema de tu contenido como tal, pero para los que te quisieran escuchar un poquito más y ver de todo lo que comentas y aportas al país, mira, gracias por lo de que aportas al país. Realmente lo considero como un aporte importante al país. No, te agradezco. Con mucha humildad. Yo tengo mis cuentas en Twitter, en TikTok y en Instagram es @prof Eric Bolino. Es una cuenta que empecé
100% por temas de docencia, de hablar de temas de economía y finanzas, estrictamente para temas académicos, pero ha ido evolucionando un poco de hacer mucho cuestionamiento político no partidista, sino más bien de análisis político. Yo también soy libertario, a mí me gustan las ideas de la libertad, que haya una reducción del tamaño del Estado para que nosotros seamos más libres, y hablo mucho de esos temas, pero siempre trato de hacerlo, como te dije, con docencia y con sustento empírico. Así que si les gusta el contenido de ese tipo, @ProfEricMolino. Y aparte siempre te veo que sales en la tele. Cada rato te andan invitando a entrevistas. Es una gran ventaja porque entonces no me tengo que sentarse en los videos yo, sino que agarro los clips de las entrevistas. Igual acá con el podcast. Eso mismo voy a hacer, créemelo. Oye, muchísimas gracias y a todos los que se quedaron hasta el final. Siempre se los aprecio mucho. Suscríbanse si están en YouTube y nos dejan un review de 5 estrellas en Spotify porque no hay nada más que nos ayude como eso. Y nos vemos en la próxima.